Son las 10 en punto, 10 y 6, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Y yo quisiera, me imagino, Susana, estaría bastante bien ponerle un día como hoy, martes de regulación. La política de la regulación del Estado en diferentes áreas. Hoy se ha dado cita, hemos tenido al director de Indotel, que es un área que obviamente nos toca muy de cerca por la participación en el espectro radiofónico, pero a quien no le toca también los temas relacionados al futuro, donde están involucradas las pensiones, todo el tema relacionado a la idea de que el trabajador tarde o temprano pues deberá recibir el fruto de su esfuerzo en una forma que le permita vivir dignamente cuando llegue a la tercera edad, algo que en República Dominicana antes se satisfacía teniendo muchos hijos. Ese era el seguro de pensión cuando se tenían de 18 a 26 hijos, una época que yo sé que Abel extraña esa época, pero ya no es posible, las circunstancias han cambiado, y definitivamente el mundo que nos tocó es muy distinto. Es por eso que para nosotros es un privilegio tener un joven servidor público, que por cierto he tenido el privilegio de hablar antes de su tema, conoce las particularidades del puesto y los retos que tiene la Superintendencia de Pensiones. Francisco Torres está con nosotros, vamos a aprovecharlo para hablar de los retos que tiene por delante, el marco legal en el que opera esta superintendencia y en qué momento estamos de un gran debate que tiene la nación con respecto al futuro de nuestra ley de seguridad social, la respuesta de las pensiones y otras cosas que se ignoran. Por ejemplo, salarios paupérrimos no van a producir pensiones del primer mundo. ¿Qué pudiera irse haciendo en el proceso para corregir ciertas preocupaciones que la gente tiene? Así que bienvenido al Gobierno de la Mañana, gobierno de la Z101, hermano. Bueno, por primero, muchísimas gracias y muy buenos días a todos por permitirme conversar un poquito con ustedes acá. Estoy para ustedes, cualquier pregunta, comentario que queramos hacer sobre el tema de pensiones, amén. Pero también soy el secretario de Asuntos Económicos del Partido Revolucionario Moderno y vengo a dar unas pinceladas también de acontecimientos recientes, unos de ellos, aunque no tiene que ver mucho en el tema económico, pero sí institucional, y como los premios Nobel de Economía, que se acaban de ganar el premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu y Robinson, el profesor Robinson, por temas específicamente institucionales. El presidente impulsó una reforma constitucional. Mira, un asambleísta ahí donde está al lado de nosotros, que firmó. Así, eso es histórico, Entonces, para eso, y algo que queremos resaltar sobre eso es principalmente la parte, lo que queda. Y lo que queda es que un presidente se quita poder por primera vez, presidente con un control casi absoluto en el Congreso y que viene a reducirse poder, algo que quizás nunca se había visto antes, y eso es algo digno de resaltar. Dentro de las cosas que fueron temas de campaña y que fueron promesas del presidente cumplidas, es que mantener y impulsar un Ministerio Público independiente. Creo que es algo a resaltar. Ya el presidente ayer incluso hizo algunos comentarios al respecto, que diciendo de que ya estaría convocando al Consejo Nacional de la Magistratura para poder nombrar ese procurador independiente bajo la nueva metodología. También cosas a resaltar es la reducción de la cantidad de diputados, algo que quizá a mi compañero y amigo ahí no le guste mucho, pero bueno, relajando un poquito. Y también el tema de la unificación de las elecciones. O sea, son cosas que es muy bueno resaltar adelante. La unificación sería ya a partir del 2032. Son cosas que nosotros entendemos que son muy buenos resaltar. Y en el aspecto económico, recientemente, bueno, ayer mismo el gobernador, y hoy sale en las noticias, el gobernador del Banco Central, recibió un galardón de uno de los mejores gobernadores o de los mejores banqueros centrales del hemisferio y quizás del mundo, ¿no? Susana y yo estábamos enseñando el apellido del señor que le entregó el premio. Gian no sé qué cosa, no lo voy a repetir al aire. Y entre otras cosas, y viene principalmente porque ya hoy la inflación, que fue un tema acumulado, que nos pegó bastante fuerte en el año 2021 y 2022, y que la inflación, para que se entienda quizás a los oyentes, no quiere decir que bajan los precios, sino que los precios se mantienen altos pero no siguen creciendo a la misma velocidad. Entonces, en ese sentido, la inflación está controlada en un 3.3% a septiembre, y un crecimiento acumulado del año de 5.1 con un crecimiento de agosto a agosto, o sea, en los últimos 12 meses, de 5.6%.
O sea que estamos en una economía que, por lo menos en temas de precios, en temas de crecimiento, mantiene un impulso bastante vigoroso. Seríamos la economía que más crece en Latinoamérica, por mucho, excepto algunos países con condiciones especiales como Guyana, que es un país pequeño que todavía está descubriendo yacimiento petrolero. Con una población escasa. Y que obviamente eso es un tema ahí que es un outlier, como le decimos en el mercado. El cambio, un superintendente de pensiones que a su vez es secretario de Asunto Económico del partido de gobierno. Wow. Bueno. Mira, los que estaban en el sistema de reparto y que nos jondearon en el sistema de capitalización individual porque no teníamos la edad suficiente y que quedamos en el limbo con esos años de trabajo en el Estado para cuando se constituyera el fondo de compensación. ¿Se ha pensado cuándo se va a constituir el fondo de compensación? Porque resulta y viene a ser que los únicos dineros que aparecen en mi cuenta de capitalización individual son lo de ahora cuando me jondearon para acá, y todos esos años que yo tenía en ese tiempo se quedaron en el aire. Por eso ahora tengo que esperar los 60 años para ver si entonces el sistema me pensiona o mandar una cartita al presidente, cosa que no creo que no es muy digna después de 36 años de trabajo en el Estado. ¿Qué se ha pensado con eso? Perfecto, excelente pregunta, porque eso es algo que se hizo una resolución en el Consejo Nacional de la Seguridad Social el año pasado, julio del año pasado, julio 2023. Con la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social se le ratifica el derecho adquirido a las personas que entraron a trabajar en el Estado bajo la ley 379, donde la ley anterior implicaba los mismos 60 años de edad para pensionarse, igual que ahora, pero los que estaban trabajando en el Estado solamente tenían ese privilegio, que era que podían pensionarse con 20 años cumplidos de trabajo en el Estado. No es la edad, es que el fondo, ese dinero, se lo robó el sistema, se lo cavaron y no te emparte. Entonces, para concluir, en la ley 309 decía que una persona que cumplía 20 años en el Estado trabajando y tenía 60 años o más, podía acceder a una pensión con diferentes metodologías. Eso se mantiene. Es decir, una persona, a partir de la resolución del Consejo del año pasado, se mantiene. Eso quiere decir que una persona que aún después de entrada en vigencia la ley 8701, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social, siga trabajando o tiene cotizaciones del Estado y cumple con las condiciones que eran previas, pueden pensionarse. Entonces, en tu caso, te recomiendo que vayas a la DIDA para que puedas empezar el proceso de solicitar tu pensión. No se ha perdido nada. Rosendo. Bueno, las pensiones en este país no representan una esperanza de vivir dignamente después que se pensione. Yo soy de los que no califico, porque cuando la ley entró yo tenía ya más de 45 años. Vivo un poco más tranquilo porque estoy pensionado en Estados Unidos y la cosa ahí me empareja me empareja el problema. Copiemos ese sistema entonces. Sí. ¿Cuántas personas en el país actualmente, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, van a calificar para la pensión cuando el día en que llegue la fecha en que se podrán pensionar a los primeros beneficiarios de la ley? Bueno, el sistema de capitalización individual, como bien dice su nombre, da para que todo el mundo pueda pensionarse con su cuenta, ¿verdad? Está el tema de las 360 cotizaciones, ya. Que es ahí es donde está el perfecto. problema. Bueno, para edificar a los oyentes también, eso es un cálculo. Es un cálculo para que, no es que quiere decir que si tú no llegas a los 360 no te puedes pensionar, sino que para que tenga una pensión, una buena pensión, o una pensión, vamos a decir, promedio del sistema, de los distintos sistemas de pensiones. Para poner un ejemplo, los países más ricos del mundo, tienen un promedio de pensión del 50% de los últimos salarios, de su último salario de los últimos 36 meses. Un promedio.
Los países más ricos del mundo. Ahora, el 50%. Los países más ricos, los países de la OECD. Pero es el costo de vida, salario, va todo ajuste, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, nosotros en este país, si una persona promedio, con un salario promedio, cumple 360 cotizaciones, como bien dice Rosendo, tendría una pensión por encima del 60%. Ahora, bien dice Rosendo, mira, ¿qué pasa? De su último promedio, sus últimos 36 meses. Para ponerlo en promedio de sus últimos 36 meses, que son sus últimos 3 años de salario. Entonces, el tema ahí es, ok, ¿estamos suficientemente ahorrando? La respuesta sencilla es no. No ahorramos lo suficiente. ¿Qué quiere decir que no ahorramos lo suficiente? Que no cotizamos lo suficiente. El promedio dominicano cotiza, en promedio, el tiempo, 41% de las veces, cuando debería estar cotizando 100% de las veces. O sea, que yo trabajo 30 años y solamente cotizo por 41% de las veces, estoy ahorrando menos de la mitad de lo que estoy supuesto a acumular. Entonces, si no acumulo lo suficiente, obviamente mi pensión no me va a poder dar lo suficiente. Y ese es el cálculo que genera el problema. O sea, que es un problema del mercado laboral, no es un problema de sistema, porque no importaría el sistema en que estaría involucrado. Si una persona no acumula lo suficiente, o sea, no cumple las cotizaciones suficientes, no le va a otorgar una buena pensión. Pasa aquí, pasa en China, Pekín, donde sea. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos tratando de impulsar es que las personas entiendan eso, de que lo que más le favorece a una buena pensión es que acumulen a tiempo y acumulen en joven, porque el tiempo le da mayor beneficio. Para poner un ejemplo, en el promedio de lo que tú tienes acumulado, de lo que tenemos todos acumulados, que somos que trabajamos en el sector formal, de lo que tenemos acumulado, más del 50% viene por el rendimiento. O sea, que no es por lo que nosotros acumulamos, sino por lo que va generando eso en intereses. Y esos intereses se generan es principalmente por el tiempo. Entonces, si tú pones poco dinero, aunque sea poco, en el adelante y nunca dejas de cotizar, vas a tener una buena pensión. No hay forma de que matemáticamente te dé una mala pensión. Sin embargo, el tema es que no tenemos ese privilegio. Muchos dominicanos entran y salen al mercado laboral de manera formal e informal constantemente. Porque no solo los informales son informales siempre, y no todos los formales son formales siempre. Entonces, una persona puede estar en la formalidad e informalidad. Le pongo mi ejemplo. Yo salí en el año 2014 del Banco Central y empecé mi mundo de emprendedurismo. En mi mundo de emprendedurismo, por 6 años, no coticé. Estaba de manera formal para impuestos internos. O sea, pasaba factura, tenía mi comprobante fiscal, pero tenía no todo, empleado. Pero no era empleado y no me cotizaba a mí mismo. Y no me cotizaba a mí mismo. Entonces perdí 6 años de cotización. Se ha criticado mucho la ley, se dice que es injusta y que pudiera aportar mayores beneficios, sobre todo a los trabajadores y a los cotizantes. ¿Ustedes han pensado en eso, en una reforma de la ley para mejorarla con relación al servicio que ofrecen a los que contribuyen con eso? Nosotros en la Superintendencia de Pensiones estamos haciendo las evaluaciones de los mejores sistemas y de cuáles serían aquellas las mejores propuestas que se pueden evaluar. No vamos a hacer ninguna propuesta nosotros. Sin embargo, sí queremos convertirnos en esa institución que puede evaluar propuestas, y no importa qué tipo de propuestas, de dónde vengan, de dónde provengan. Nosotros utilizando y el Estado dándonos esa encomienda, hemos estado haciendo evaluaciones de distintos mecanismos que pudieran mejorar, tanto adecuarse al mercado laboral como bien estábamos precisamente mencionando, de que el mercado laboral tiene una condición. ¿Qué pasaría con ese grupo de personas que están en esa condición próximo a su edad de retiro? Y más adelante, ¿cómo nosotros podemos incentivar a que las personas puedan mantenerse cotizando aún en distintos espacios en su vida? Porque no todos siempre van a estar trabajando de manera formal con una condición de empleador-empleado. Hay muchas personas que ya trabajan de manera formal, pero de manera independiente. Correcto. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo nosotros lo incluimos al sistema? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos hoy y qué va a pasar con ellos mañana? Porque el hoy es porque están más cercanos quizás a su edad de retiro, y algunos que ya mañana van a poder tener más tiempo para poder seguir acumulando. Entonces hay que hacer un ambiente de ambas cosas. Francisco Torres, superintendente de pensiones. Bueno, ayer hubo un consejo de gobierno, anoche,
Se habló de reorientar el gasto ante la negativa que hubo, el rechazo de la reforma, de la modernización fiscal, entre reorientación de obras prioritarias, persecución de elevación fiscal. ¿Qué tú crees que va a ser esa fórmula que sabes de primera mano que va a implementar el gobierno desde ya? Qué bueno. Para mantener el crecimiento de la economía. Qué bueno que tú nos traes de nuevo al tema, porque aunque tengo que hablar de las dos cosas y no hay ningún inconveniente, pero sin embargo, hoy queríamos resaltar ese tema. El presidente ha hecho muy claro y ha hecho hincapié de que vamos a seguir manejando el Estado como nos veníamos manejando y como todos los organismos internacionales nos los aplauden, de cómo venimos manejando la cosa pública, de cómo venimos manejando el presupuesto, cómo venimos manejando el gasto. Inclusive, el presidente pasó la primera parte de la reforma, ya es ley y tiene reglamento, que es la parte de cómo se viene operando el gasto. ¿A qué le llamamos la parte del gasto? Que fue lo primero que el presidente puso sobre la mesa y que ya es ley, que es que el gasto no puede crecer más de un 3% en términos reales año a año. No importa que venga, que no venga, no puede crecer más de ahí, y eso hace que no importa los ingresos, quiere decir que en el futuro, si hay más ingresos, se va a ir reduciendo el déficit, se va a ir reduciendo la deuda. Esa es la importancia y lo más prioritario en este tema. Entonces, nada, en los últimos 20 años, si los presupuestos se hubiesen manejado en base como se manejó la ley, solo hubiésemos cumplido en 6 años. Y de esos 6 años, el gobierno nuestro hubiese cumplido en 2. Y 2, sabemos que estábamos en medio de una pandemia y que quizás era muy difícil cumplir con el tema del gasto y las restricciones del gasto en un año donde el PIB se cayó un 6%, donde el otro año teníamos otros temas. Entonces, nosotros vamos a seguir operando como venimos haciendo del año 2020 al 2024, con el mayor cuidado posible en términos de gasto, siendo lo más eficiente que se puede hacer, impulsando aquellas iniciativas que son las más prioritarias, donde le genere la mayor calidad de vida a la gente donde viven, que ha sido siempre nuestro mantra, ha sido nuestro programa de gobierno, que es mejorar la calidad de vida de las personas donde viven. Eso quiere decir que obras prioritarias, obras pequeñas, junto con obras grandes, pueden mejorar esa calidad de vida, y eso es lo que estaríamos haciendo. Que se va a hacer a la misma celeridad y con el mismo impulso, quizás no, porque no va a haber suficientes recursos para impulsar a la misma velocidad, pero no cabe duda de que vamos a seguir impulsando las mismas obras. Quiero primero reiterar siempre mi cariño por Francisco como amigo y como joven promesa ya desarrollada de la jauría que muchos llaman de manera peyorativa, pero yo quiero poner en contexto como preámbulo de mi pregunta para que los oyentes escuchen un poco. Mira, Francisco es licenciado en Economía y Administración de Empresas con concentración de Finanzas y Comercio Internacional de la Drexel University de Filadelfia. Wow. Tiene un magíster en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó estudios y de igual nivel en el Reino Unido en la Universidad de Londres. Posee estudios y certificaciones en el programa de liderazgo de Georgetown de Barna y Georgetown. Ahí fuimos maestreantes los dos. Exacto. En el Fondo Monetario, ahí tú me pagaste la beca. En el Fondo Monetario Internacional cursó estrategias monetarias y financieras, aplicada el progreso y programación económica y financiera, aplicado esto también con Washington DC. Sin número, en México también hizo maestría especial sobre política monetaria y en América Latina y para el Caribe, también validado por la CELAC. Una locura. Lo pongo en contexto. Sería tremendo ministro de Finanzas. Lo pongo en contexto porque debe ver, es una honrosa función la que ha recibido y él bien la está llevando. Lo pongo en contexto para que la gente pueda ver cómo es importante la preparación, porque aun cuando Francisco, que su papá en paz descanse, falleció hace poco tiempo, un gran hombre también de mucho aporte, para que la gente vea lo importante que es prepararse, lo importante que es formarse. No había nadie con un perfil académico y profesional con mayor nivel así de excelso como estaba él cuando fue elegido. Así es que un orgullo de nuestra generación. Déjeme ahí que me quedan 2 años, o sea, es un por ley, ¿no? Sí, por ley. Vamos a barbaridad. Francisco, hay una comisión apoderada desde hace ya unos años en el Congreso Nacional
para lo que es la reforma de la ley. Esa comisión ha perimido varias veces, se está conformando nuevamente. Se hizo un trabajo vastosísimo, muy amplio. Esa comisión la presidió el diputado Agustín Burgos, médico y diputado de la provincia de La Vega, un buen diputado, bastante formado, una comisión bicameral. Esa comisión hizo un trabajo amplísimo, vastísimo, logró consensos importantes, ahora se empieza de nuevo. Sin embargo, ya hubo bastantes hallazgos en lo que hubo acuerdo. ¿Cuál será la posición del órgano rector respecto a la tan necesaria transformación y adecuación de la ley, que tiene 12 años cursando el proyecto de reforma? Bien, como tú bien dices, la ley indicaba que a los 10 años de impulsada la ley debió haberse revisado. Ya hace 23. 23, fue el año 2001. Y la primera cotización en el área de pensiones se hizo en el año 2003 y después luego entraron, o sea que la ley en sí en vigencia tiene menos de 20 años, pero vamos a redondear en 20. Sin embargo, la superintendencia, bien dije ahorita, quiere mantenerse como aquel órgano que puede dar el carácter técnico a las propuestas. Entonces, de ese trabajo que tú bien dices, rescatamos muchas de las propuestas y hicimos análisis actuariales sobre esas distintas propuestas. Porque lo importante de esto es que es lo que queremos buscar. Queremos buscar, y quizás para los oyentes indicarles, es que la seguridad social tiene dos patas. Una es la de salud y la otra es de pensión. Entonces, queremos mejorar los servicios de salud, mejorar el cuidado y preventivo sobre el tema de salud y también el tema de mejorar las pensiones en lo que me compete. Entonces, para el tema de las pensiones en lo que me compete, analizando las dichas propuestas, tenemos los análisis, ya los tenemos diseñados los análisis para que en el momento que tengamos que presentarlo ante las distintas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, o una comisión bicameral que se pueda nombrar, en el caso de que surja, nosotros estamos preparados para poder darle la información técnica necesaria para que tomen una decisión con la mejor cantidad de información posible. Claro. Francisco Torres. Mira, yo pienso que el sistema de seguridad social que nosotros tenemos es el sistema ideal. Pero cuando nosotros vemos la composición de nuestra estructura económica, es el sistema más excluyente que hay. Una estructura laboral que no llega a un 50%. Una estructura laboral que te dice a ti que tú tienes que tener mínimo por debajo de 35 años para tú poder entrar a una empresa. Y un sistema inestable, que no hay forma alguna de que tú puedas tener una estabilidad en el tiempo y que garantice una pensión digna en tu retiro laboral. Entonces yo digo, si lo ideal rompe con lo real, ¿qué hacer? Porque este sistema no funciona para los trabajadores. Este sistema no le garantiza absolutamente nada a los trabajadores. Entonces yo digo, ¿qué hacer? ¿Vamos a seguir con el mismo sistema que sirva de soporte al sistema financiero nacional con un mecanismo de financiamiento y de colocación? ¿O vamos a adecuar este sistema que permita que cuando una persona dura 20, 30 años trabajando pueda irse con una pensión por lo menos mínima a su casa para comprar los medicamentos? Yo pregunto. No, y es válida la pregunta. Y entiendo la frustración y lo que puede generarse. Y tú bien lo dices, o sea, el diseño del sistema, que lo defendemos, es válido, que no le incluya ciertos sectores como el sector informal. Y en eso entonces hay que adecuarlo. Y estoy de acuerdo, hay que adecuar el sistema para tratar de ver, que eso fue algo de lo que dijimos al principio, de ver de qué forma nosotros incorporamos esos sectores informales. Para poner un ejemplo, en la gran mayoría de los países donde existe informalidad, tenemos el mismo problema. No importa el sistema de pensión. Donde existe informalidad, no hay acumulación de recursos, porque no hay forma de captar la acumulación de los recursos. O sea, el informal no contribuye o no cotiza. Entonces, ahí es donde estamos el problema. O sea, no es un el laboral es inestable. Pero igual. Que peor. Sí, es lo mismo. Lo mismo que tú señalaste. Estamos diciendo, exacto, que la informalidad genera un tema de cotización. Entonces, nosotros tenemos que diseñar algo donde ese informal, que no siempre es informal, y que ese formal no siempre es formal, puedan seguir cotizando y contribuyendo a su pensión
bajo distintos mecanismos donde puedan tener ciertos apoyos en ciertos momentos o ciertos apoyos en ciertos momentos luego en el momento de su retiro. Hay distintos mecanismos, lo estamos evaluando. Nosotros lo que queremos es pasar la información a los tomadores y hacedores de política, obviamente con una recomendación, pero nosotros no somos los que podremos hacer la propuesta. El Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene esa encomienda. Su presidente, que es el ministro de Trabajo, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ellos son los que lideran este trabajo de revisión de la ley junto con el Congreso, y en eso estamos apoyándole. Entiendo exactamente lo que usted dice, es algo que nosotros también lo creemos. Entendemos que el mercado laboral, tenemos que adecuar el sistema de pensiones al mercado laboral y no al revés. O sea, no podemos cambiar de la noche a la mañana el sector laboral porque toma tiempo. Entonces, en lo que llega ese cambio del mercado laboral, donde vamos a ir creciendo hacia la formalidad, y no quiere decir la formalidad de una condición de dependencia. O sea, cuando hablamos de mercado laboral de formales, no necesariamente tiene que haber una condición de dependencia donde haya un empleador y un empleado. Puede haber mercado laboral formal con personas independientes, arquitectos, músicos, artistas plásticos, médicos, abogados. Son todos periodistas, son todos empleados formales. Sin embargo, no tienen una condición de dependencia, entonces hay que adecuar eso. Estoy de acuerdo. Señor superintendente. Francisco Torres, para usted. Francisco Torres, así es, coincido, como decía Aníbal, tiene un perfil académico brillante. Cuando se sentó allí, pues lo pudimos aquí buscar y siempre apelamos a esa formación académica en los servidores públicos. Como superintendente de pensiones, esa institución está dentro de sus funciones, se encarga de velar por los afiliados, por el derecho y la defensa de los afiliados. Cuando se escuchan las quejas, y es una queja constante, de que la negación de las coberturas a los asegurados, se dice incluso que se les entregan comisiones a los encargados de servicio al cliente por la negatividad de las pensiones, de la cobertura a los afiliados de los seguros. ¿Cuál es el mecanismo que tendría que utilizar una persona para reclamar su pensión? Bien. No otorgársele. Bien. Primero, ahí es bueno aclarar que el sistema dominicano de pensiones tiene 2 seguros atados a tu cotización. Un seguro de discapacidad, eso quiere decir que si por algún... Y de fallecimiento. Y uno de sobrevivencia. Estos 2 seguros es lo que entiendo que tú me estás preguntando, de que puede haber algún inconveniente. Primero, cualquier persona que se sienta que ha sido, que no le han cumplido con lo que se le ofreció, puede acceder y puede ir siempre a buscar información a la Superintendencia de Pensiones. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos también un sistema de chatbot donde le pueden hacer preguntas, tenemos un número de teléfono que pueden accedernos a cualquiera. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y esa es nuestra labor. O sea, no es que estamos dispuestos, sino es que esa es nuestra labor. Entonces, cuando una persona fallece y está cotizando activamente en el momento de que fallece, esa persona puede acceder, ir a la administradora del fondo de pensiones en la que le corresponde, a donde estaba el fallecido. En ese momento la familia va y corresponde, y empiezan un proceso. Ese proceso es un poquito, que lo estamos mejorando, pero es un poquito angurrioso. ¿Por qué? Les comento. Porque se solicitan ciertas informaciones. Y tú sabes que el dominicano, y me incluyo, no nos gusta que nos pidan muchas cosas. Pero las cosas que se piden es para establecer la relación de dependencia de ese fallecido, o sea, quiénes son sus hijos, quién era su esposa, si estaba cotizando o no activamente en el sistema, eso ya sí lo sabe el sistema. Y son ciertas cositas que a veces la gente entiende que es un problema. Sin embargo, la administradora del fondo de pensiones, y no estoy defendiendo con ella ninguno de estas, sino han puesto a disposición un abogado que le ayude a que no es, eso quiere decir que no tienen que llevarse de nadie. No tienen que seguir de que a nadie, de que yo le ayudo porque hizo su dinero, que sé cuánto. Eso no es así. Su dinero es su dinero, no hay que pagarle a nadie, no hay que pagarle un chele a nadie para poder acceder a su capital, a su dinero, lo que le corresponde, ya sea con una pensión de discapacidad o una pensión por sobrevivencia.
En esos ambos casos, si necesitan apoyo, por favor, pueden acceder a la página www.cipen.gov.do, pueden acceder a nuestras redes sociales, a través de Instagram, a través de Twitter y cosas, y nos pueden comunicarse a través de cualquiera de los mecanismos, y nosotros les vamos a dar el apoyo. Pero siempre y cuando tengan que ir primero a la administradora de fondos de pensiones y nos digan qué es lo que le está pasando, si hay algún tema en lo que le está, porque no tenemos tantos quejas o tantas fallas por esos casos. Lo que sí estamos viendo es que hay personas que quieren aprovechar. Hay personas que se quieren aprovechar de la condición y del desconocimiento de las personas, como si eso fuese un problema, y le quieren decir, bueno, yo te ayudo con eso, y sin embargo es algo que lo pueden hacer por sí solos. Muy bien. Francisco, el presidente de la República, el 16 de agosto, en su discurso dijo que iba a modificar la ley 87-01, y también se habló de modificar la ley 96-92, que es el Código Laboral. Y recientemente el ministro de Trabajo presentó la modificación de la ley 96-92, que en ese proyecto no se contempló tampoco la modificación de la ley 87-01, que el presidente lo dijo, que se iba a someter en su conjunto. Me sorprende que no se ha hablado de ese tema. Y finalmente, en el mundo hay dos tipos de sistemas de pensiones: el sistema de reparto y el otro de capitalización individual. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La República Dominicana se va a embarcar en el sistema de capitalización individual, en la posible modificación? En este caso, ¿qué va a hacer el gobierno? Vuelvo y repito, nosotros como superintendencia entendemos que estamos abiertos a todas las evaluaciones. Nosotros queremos evaluar todas las posibilidades y entregarle la información a los hacedores de política. ¿Qué dicen ciertas informaciones? Primero, todos los países que tienen un pilar de reparto están convirtiéndose a países. Alemania, el fundador del sistema de reparto. A países. Otto va a llevar cotización individual. Otto van Bismarck. No lo van complementando. Nadie puede con la matemática. Lo van complementando, ¿verdad? O sea, tú tienes un pilar solidario o un pilar inicial, un pilar que garantiza cierta pensión mínima, pero lo van complementando con distintos pilares de ahorro. Sí. O sea que tú vas acumulando más mientras más ahorras. Entonces, entendemos que todas las posibilidades están abiertas, pero que una combinación de temas, de las mejores prácticas y de los mejores sistemas de pensiones mundiales, están muy en cerca de nosotros. Por último, quiero mencionarle, falta yo. Bueno, perdón. Nosotros queremos mencionarle que nosotros hemos hecho una evaluación. Recientemente hay un índice, el índice de las mejores pensiones del mundo, se llama el índice de Mercer. Y en el índice de Mercer califican los mejores sistemas de pensiones de todo el mundo. En un ranking. Escandinavia. Es un ranking. Y le da, y lo condiciona en ciertos aspectos, y le dan un ranking. Todo eso son 115 a 130 preguntas con puntajes. Nosotros no autoevaluamos, porque para entrar en el índice de Mercer hay que pagar. Exacto. Como PISA. Exacto. Entonces nos hemos autoevaluado. Y nosotros estamos entre una C+ y un B-. Para que ustedes entiendan, el mejor sistema es un A+, ¿verdad? Un A+. Sí. El mejor sistema del mundo, o dentro de los mejores sistemas del mundo, está el de los Países Bajos. Países Bajos. Holanda. ¿Y qué tiene? Bueno, ellos tenían 200, 300 años bajo un sistema de reparto. Duraron 15 años discutiendo. ¿Qué vamos a hacer? Porque ellos tienen un fondo soberano. Un fondo que ellos todos contribuyen a ese fondo. No hay informalidad. No hay ningún tipo de informalidad. Ellos tienen un fondo donde todo el mundo contribuye. No importa en el momento que tú estés trabajando o no, tú sigues contribuyendo. Y ese fondo tiene un fondo actuarial de 10 años, con los beneficios definidos. Y entonces ellos dicen, mira, mientras más personas están entrando al sistema, el fondo se está acabando. No es que está creciendo el fondo se está acabando. Hace 15 años tienen discutiéndolo. Y dijeron, mira, no hay forma de nosotros garantizarle este mismo nivel de pensión al resto del país. No, y a los mojanes que están llegando. Entonces no hay forma de garantizarlo. Entonces lo único que podemos hacer es agregarle un componente adicional donde las personas contribuyen al básico, y contribuyen a un adicional. Ese adicional es independiente, es individual. Eso quiere decir que tú quieres una mejor pensión, tienes que contribuir más. Es sencillo, y es el mejor sistema del mundo. El tiempo se nos va y sé que tienes compromisos, por lo tanto pienso más que una pregunta, simplemente dejar como conclusión y pensamiento a la gente que te escucha, sobre todo al economista.
se necesita una divulgación desde muy temprano en la vida de la gente. Yo por eso he propuesto en las aulas con respecto a ciertos aspectos básicos del pensamiento económico. Demasiada gente llega adulta creyendo que la economía se rige por sentimientos. Demasiada gente llega, a veces incluso al acceso a la opinión, pensando que hay sistemas que son panaceas, que son wow. Y esos países, el número 1 del mundo, en el índice Mercer, tiene que repensar lo que está haciendo porque sabe que en 15 años no puede hacerle frente con la misma calidad a lo que ha ocurrido durante 200 o 300 años. Esto es importante socializarlo y divulgarlo, porque los números, la más desapasionada de las ciencias, es la más exacta, que es la matemática. Luego podemos poner el componente social. Salarios de miseria no van a producir directamente pensiones prósperas. Si queremos el sistema salarial de Chile, donde está el mejor salario, el de Costa Rica, por ejemplo, Uruguay y Chile, que son los 3 salarios mínimos más altos del continente, tenemos que fijarnos en el modelo económico que hemos creado y otros aspectos que contribuirán a una cultura de ahorro, porque básicamente este sistema de pensiones es un ahorro obligatorio. Ojalá que pudiera incluso convencerse a la gente de aportar el extra. Creo que hay que hacer un esfuerzo, no te corresponde solo a ti, en divulgar, educar a la gente para que entienda cuánto depende de sí mismo convencerse de que la política del ahorro, y los asiáticos en eso han dado lecciones al mundo, es lo mejor para el futuro. Gracias por hacer ese esfuerzo aquí. José Luis, de lo que decía Guido Gómez Mazara antes de despedirse, que invitaba a algunos funcionarios a hacer votos de humildad. Mira el currículo de este hombre, el cargo que tiene, y mire cómo ese hombre anda. Sí, y el parqueo está vacío. Aprendan eso. Despachamos a los francadores temprano. Aprendan. Le dijimos que se vaya. Francisco, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme. Y por último, quiero decirle que sí, estamos trabajando en el tema de la divulgación de información. Queremos que las personas entiendan cómo funciona su sistema para que lo puedan entender. La página mejor. Interactiva. La página, tenemos una página también que se llama conocetufuturo.do, que a través de dicha página está de manera muy didáctica cómo funciona el sistema. Lo hemos reducido a hablar de un tinaco de agua, que un tinaco de agua tiene 3 mangueras. La primera manguera es la de tu salario, es una manguera fina y solamente echas 2.87% de tu salario ahí, en ese tinaco. Luego viene una manguera un poquito más gruesa, que es la del empleador, y el empleador pone 7.10% de tu salario, lo pone él ahí en el tinaco. Empleador, atención. Y por último, una manguera un poquito más gruesa, que es la que aporta la mayor parte a tu tinaco de agua, que es la rentabilidad. El patrono siempre se queda con lo mayor de lo mayor. Claro, de lo mayor, y eso debe porque es el que más riesga. En tu salón tú debes ser la que más se riesgue también. Pero sin exagerar. Eso es así. Señores, nosotros nos vamos por la canción de Fernando. Fernando tiene que agregar algo. Con la canción de Fernando de fondo. Concluimos esta entrevista y gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias a ustedes. Llévatelo, Cundo.